Una vez más les damos la bienvenida a su canal de YouTube. Somos Química EH y vamos a darle seguimiento a uno de nuestros temas. Les agradecemos su apoyo, esperamos nos puedan dejar en la caja de comentarios todas sus preguntas, todas sus dudas y también si tienen alguna retroalimentación, saben que siempre será bienvenida. Esperamos que otra vez sea de su agrado, que nos puedan dar algún comentario, alguna mejora, alguna recomendación. También si gustan decirnos cuáles son los temas que les gustaría conocer o reforzar, pues estamos a sus órdenes. Y recordarles que para Química EH es un placer formar parte de su aprendizaje. Nuevamente con métodos analíticos vamos a empezar con lo que es el subtema número 2, los reportes. Vamos a explicar un poco sobre qué es lo que conlleva realizar un reporte, en qué se realiza, cómo se realiza, es lo más importante para determinar un buen reporte analítico. Así que comencemos. Para un reporte analítico va a ser necesario considerar lo que es su elaboración. Principalmente se solicita utilizar un cuaderno de pasta dura. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos dentro de un laboratorio es un poquito complicado manipular las cosas, a veces ocurren algunos accidentes, algunos manchones, etcétera. Entonces, para evitar el daño de estos cuadernos, se recomienda principalmente utilizar pasta dura para mantenerlo pues realmente presentable, ¿no? Posteriormente hay que numerar consecutivamente nuestras páginas, llevar un orden, una paginación para que no haya un pierde dentro de las cosas que elaboramos o cómo manejamos los datos. Asimismo, hay que anotar solo con tinta. A veces utilizamos lápiz y borramos o medio acomodamos números y luego no se entienden, o ya borramos un dato importante, o nos equivocamos de situaciones. Entonces, es necesario utilizar una tinta para estar más seguros de lo que estamos escribiendo y de cómo lo estamos escribiendo. Otra recomendación muy importante es no arrancar hojas. Para ello es muy útil la parte de enumerar consecutivamente, porque si alguien de nosotros llegase a arrancar una hoja, pues obviamente se va a ver el salto de páginas y es muy necesario porque a veces quizás nos equivocamos, ¿no? En alguna parte de algún cálculo, pero ¿qué crees? Chin, se nos olvidó que en la hoja de atrás ya teníamos información útil o verídica para lo que es nuestro reporte de análisis químico. Entonces también hay que tener mucho cuidado en no arrancar hojas para evitar la pérdida de información útil o necesaria. También es muy útil fechar cada página y que la persona que está realizando el análisis ponga su nombre y su firma. Pero no solo basta con eso, sino también tener a alguien que sea un testigo, que pueda firmar y pueda fechar las hojas que se están realizando para que no haya errores o no haya problemáticas de que es que yo no supe cómo lo hicieron, yo no vi quién lo hizo, yo no supe quién tomó material, o sea, es muy necesario poder llevar ese orden acerca de quién y cómo es que hicieron las cosas y en qué fecha. También algo muy importante a la hora de elaborar un reporte, no solo el cómo hacerlo o en qué hacerlo, sino registrar los nombres de las actividades, por qué se están realizando. Si yo hago un análisis, el nombre de ese análisis, por qué lo estoy haciendo, quién lo va a necesitar o para qué se va a requerir. Y también justificar si hay alguna referencia con anterioridad de este análisis o es la primera vez que se hace y no hay ninguna referencia con respecto a, entonces también es muy útil. Y obviamente lo más importante es registrar absolutamente todos los datos que se obtengan, las medidas que están utilizando, qué material ocuparon, cuánto ocuparon de algún producto químico, etcétera. Esto nos va a ayudar a elaborar análisis confiables. Un registro adecuado nos va a apoyar a asegurar que los análisis que estamos haciendo son confiables, son verídicos y son útiles. Es importante utilizar un número correcto de cifras significativas en las mediciones y los cálculos para pues dar
un valor más exacto y que su interpretación pueda ser más correcta. Muchas veces confundimos un poco esa parte porque dentro de lo que son análisis químicos podemos utilizar una cierta cantidad de cifras porque son análisis más pequeños. Cuando nos vamos a áreas más grandes, ejemplo lo industrial, las cifras significativas son más cortas porque es un poquito más complicado llevar ese control. Pero si nosotros en un estudio químico de laboratorio podemos utilizar más cifras, es lo más correcto para poder tener ciertas significancias o ciertos intervalos dentro de los resultados que nosotros estemos obteniendo. Asimismo, dentro de lo que es la interpretación de estos reportes, es necesario entender que se pueden utilizar dos tipos de análisis o más bien dos tipos de datos dentro de los análisis. Los tipos de datos que existen son los cuantificados y los no cuantificados. Explicando un poco sobre los datos cuantificados, es sobre determinar lo que va a ser típico dentro de este análisis, ubicar variaciones, señalando tipos y magnitudes entre estas, así como definir o describir diferencias comparando ciertos grupos. Cuando nosotros hacemos un estudio de espectrofotómetro, podemos ver ciertas variaciones entre compuestos y podemos identificar uno de otro por los picos que se observen. Sin embargo, pues hay que describir estas diferencias para comparar estos grupos. Dentro de los datos no cuantificados se van a aportar comprensión a las categorías. A veces podemos definir una categoría, pero el dato no cuantificado va a hacer que sea un poco más explícito el tal vez no verlo de manera visual, pero sí ayuda a la comprensión de estas categorías. También nos van a ayudar a aclarar la naturaleza de las relaciones entre las variables, ejemplo, presión, temperatura, volúmenes, etcétera. Y también nos van a permitir orientar a los investigadores. Entonces, estos dos tipos de datos siempre van a ser muy necesarios para la interpretación de los reportes y poder dar conclusiones correctas, relativas o justificables. El análisis de estos datos con las hipótesis formuladas y relacionando dichos resultados con teorías y procedimientos de investigación nos van a ayudar bastante, ya que van a delimitar el sistema de variables considerados para cada hipótesis, pues estas solo van a contar con un fundamento técnico más bien teórico, para su interpretación. A la hora de realizar un reporte, encontramos ciertos errores y estos errores tienen un tratamiento estadístico. Sin embargo, antes de poder entrar en clasificaciones y tratamientos, hay que conocer y entender dos conceptos, lo que es la exactitud y la precisión. La exactitud se va a definir como el grado de concordancia entre el valor medio y el valor verdadero obtenidos de los análisis químicos, mientras que la precisión va a ser el grado de concordancia entre mediciones replicadas de la misma cantidad, es decir, la repetibilidad de un resultado. Una vez comprendidos estos dos conceptos, podemos pasar a lo que son las clasificaciones de los errores. Hay errores que son, la clasificación más bien son de errores sistemáticos, donde entra la categoría de los errores instrumentales, operativos y de método. Para los instrumentales vamos a hablar un poco sobre lo que son la inclusión o el uso de equipos defectuosos. ¿Por qué? Yo estoy haciendo un análisis y necesito valorar el pH de una solución. Puedo tener un potenciómetro o un medidor de pH, pero si mi equipo está descalibrado, a la hora de realizar esa medición, es muy probable que evidentemente mis resultados van a estar mal. Entonces, eso va a ser un error instrumental. ¿Por qué? Porque nuestro equipo está descalibrado. Si nuestro equipo está calibrado, vamos a obtener obviamente un resultado exacto o más preciso. Sin embargo, si no lo está, va a haber ciertas variaciones y a la hora de realizar repeticiones o volver a hacer este análisis,
pues va a haber variaciones considerables entre un resultado y otro. Posteriormente están los errores operativos. Estos errores operativos se van a definir como errores personales y se reducen con la experiencia, así como errores matemáticos en cálculos. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona nueva realizando un análisis químico, pero todavía no conozco completamente cómo se realiza, si mi jefe directo sabe hacerlo bien y lo realiza al mismo tiempo que yo y tenemos ciertas variaciones, a veces van a ser errores personales, ya sea por parte de mi jefe o por parte mía. ¿Por qué? Porque mi error probablemente venga de la práctica, de que no lo hago tan rápido o que no conozco bien el método, y eso va a hacer que el resultado que él obtenga y el que yo obtenga van a ser diferentes. Y en ocasiones también podría ser porque la otra persona podría estar distraída o está muy confiada de que ya sabe hacer las cosas y lo hace de manera tan rápida que también empieza a saltarse ciertos pasos o ciertas cosas y entonces va a haber discrepancias entre el resultado que él obtenga y el resultado que yo obtenga. Asimismo están los errores matemáticos. Estos errores también son muy comunes de que, bueno, mi calculadora me dio 3.5 y no sé en qué estoy pensando y pongo 5.3. Entonces ahí va a haber un error pues significativo entre mis cálculos. Y si alguien más lo realiza, obviamente se van a notar esas variaciones y esos cambios acordes a lo que alguien obtuvo. Posteriormente están los de método. Estos son de difícil corrección y se efectúan cambios de método. En esto hablando de métodos, obviamente hablamos del método analítico, ya sea el método analítico, instrumental. Entonces, esos métodos van a ser un poquito más complicados de tratar o de corregir de manera estadística. Entonces, lo más acorde sería un cambio de método. Para la eliminación y control de errores, estos se van a poder manejar de acuerdo a distribuciones de errores al azar. Después de que se han buscado estos errores determinados y tomando las precauciones y aplicando las correcciones, también pueden encontrar fluctuaciones restantes en los datos, que por naturaleza son al azar. El objetivo ahora será mostrar cómo aplicar técnicas y qué información nos van a proporcionar. Esto se hará a través de distribuciones de frecuencia, las curvas normales de error, tratamientos estadísticos, medidas de tendencia central y variabilidad, así como la T-de-Student, el intervalo de confianza y las pruebas de significancia. El cálculo va a empezar, por ejemplo, en este caso con límites de confianza. La teoría estadística nos permite emitir el intervalo dentro del cual podría caer el valor verdadero dentro de una probabilidad dada. Este intervalo se va a llamar intervalo de confianza y sus límites se conocen como límites de confianza. La probabilidad de que el valor verdadero caiga dentro de un intervalo se va a llamar nivel de confianza y se va a expresar como x testada más menos de s sobre la raíz cuadrada de n, donde s será la desviación estándar media, n el número de observaciones y t es la T-de-Student. Estos valores generalmente en cuanto al número de observaciones y la variabilidad o los valores de la T-de-Student son valores de tablas. Estas tablas las pueden encontrar dentro de las referencias bibliográficas que se encuentran al final del video para que puedan conocer un poco más sobre cómo se utilizan, cómo se ocupan, cuáles son los valores, cuáles son sus límites, etcétera. Asimismo, hay criterios estadísticos que nos ayudarán a depurar valores que no coincidan o sean dudosos. En este caso, los criterios estadísticos se dividirán en la comparación de medias utilizando la T-de-Student. Empezaremos con lo que es la comparación de un resultado medido con un valor conocido que se verá matemáticamente expresado como la T calculada
igual a x testada menos el valor conocido sobre la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de observaciones. Posteriormente está la comparación de medidas replicadas, que será matemáticamente la t calculada igual a x testada 1 menos x testada 2 sobre la desviación estándar combinada de estos dos valores, que son las medidas replicadas, por la raíz cuadrada de el número de observaciones 1 por el número de observaciones 2 sobre el número de observaciones 1 más el número de observaciones 2. Finalmente, para esta categoría está la comparación de pares de medidas, que será la t calculada sobre la desviación estándar combinada por la raíz cuadrada del número de observaciones. Para la comparación posterior de la desviación estándar con el test F, será la F calculada sobre la desviación estándar 1 sobre la desviación estándar 2. Y el test Q de datos sospechosos será Q calculada entre la divergencia sobre el recorrido. Para medir y comparar resultados, entramos en lo que es comparación de medias y desviaciones estándar. En esta parte nos ayuda la parte de las gráficas de control, que se componen de una línea central que se representa como un valor conocido o supuesto de control, que es esta parte, y ya sea uno o dos pares de líneas de límite. Los límites de control interior o inferior y el límite de control exterior o superior, lo que nos va a ayudar a regular eh, lo que son los conocimientos de valores como la desviación estándar de un procedimiento o un buen estimado de esta, y se utiliza para establecer estos límites de control. Entonces, esto nos ayudará a observar las tendencias en la línea central de nuestros datos. También existe lo que son las medias y las desviaciones estándar o medidas para los gráficos de control, que nos ayudarán a analizar los datos como la mediana, la dispersión y los mínimos cuadrados lineales. Estos son de importancia para el análisis de los resultados, ya que la mediana, representada como una M mayúscula, nos ayudará a un estimado del valor central. Esta no está notablemente influida por valores externos como los discordantes, y es más representativa del valor verdadero que la media para números pequeños de mediciones. La dispersión será la medida de la variación de resultados tan buena como la desviación estándar para 4 mediciones o menos, y los mínimos cuadrados lineales serán las desviaciones estándar de M y B para dar una ecuación que se calcula para calcular la incertidumbre en la incógnita usando la propagación de errores. Y bueno, con esto cerramos lo que es el tema número 2. Nuevamente dejamos en pantalla lo que son las referencias bibliográficas para que ustedes puedan basarse y encontrar lo que son las tablas para la corrección de estos errores que se encuentran en los reportes. Si alguien de ustedes está interesado en videos sobre cómo realizar estos ejercicios o estas correcciones dentro de lo que son los reportes y el control de los análisis, agradeceríamos que lo dejen en los comentarios para nosotros poder publicar ese tipo de videos y ayudarlos a resolver ese tipo de ejercicios. Asimismo, pues los invitamos a seguirnos dentro de todas nuestras plataformas y redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, aquí en YouTube, que nos dejen tus comentarios, que le den like al video, que se suscriban e inviten a sus amigos también a seguirnos y encontrar información que pues sea relevante para todos ustedes. Los invitamos también que en nuestra página web nos sigan y se suscriban para que ustedes puedan recibir ofertas, actualizaciones sobre nuestros blogs y más información de utilidad. Y pues nada, recordarles nuevamente que para Química IH siempre va a ser un placer
formar parte de su aprendizaje.